Lunes 29 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y como siempre también Prensa Digital. Lunes y como cada lunes nos acompaña Rafa Aranda. Rafa, bienvenido. Buenos días. Redactor jefe, como saben, del Diario Córdoba. Bueno, los lunes suele ser habitual, estadísticas, informes, trabajos propios, así que vamos con este primer vistazo a las portadas. El Diario Córdoba escoge para la apertura el tema de las pensiones. 8.501 personas pensionistas viven en Córdoba en pobreza severa, por debajo de los umbrales marcados como pobreza severa. La foto también, bueno, en parte, hablando de pobreza. Redoble solidario para las Navidades. Las asociaciones y ONG que se preparan para la labor humanitaria que será especialmente necesaria durante la Navidad. Y alguna información más, como la entrevista a Milagrosa Gómez, que luego comentamos. El diario ABC, la portada hay un tema local y una foto que no lo es, el tema sí que es local. Los residentes, dice, se disparan en las parcelaciones frente al parón de núcleo urbano, parón demográfico se refiere, no parón constructivo, o de la construcción, que hay bastante más que en las parcelaciones, pero sí que en el nomenclátor de línea aparecen más residentes, o que crecen los residentes en las parcelas y decrece en el núcleo urbano. La foto para la famosa Omicron, para la nueva variante o cepa de coronavirus. El diario El Día habla de Internet. En la portada, 1 de cada 3 adolescentes tiene problemas de Internet o con Internet. No se refiere a que se le corte el suministro, sino que tienen pues problemas de adicción o problemas de un exceso de uso al menos. Y también en cuanto a la transmisión de mensajes de carácter contenido erótico o sexual. La foto que firma Sara Núñez, premios a lo mejor de la agricultura ecológica de Ecovalia y Niños de Prado, que premian al suplemento AGR Plus de Grupo Joly, y por eso quizá también aparece en la portada. Bueno, empezamos por el principio, por el decano, como es habitual. Las pensiones, titula, como ha leído, este artículo que firma Pilar, creo que es Pilar Cobos, ¿no? Pilar Cobos. Y sobre las personas que, a pesar de tener una pensión concedida, se mueven por debajo del umbral de la pobreza severa. Incluso la pobreza severa está en 480 euros, si mal no he leído, 50 euros, y la media de estas personas está en 421, por debajo de la pobreza severa, al mes, evidentemente. Sí, bueno, aquí hay dos datos a subrayar. Por un lado, la llamativa cifra de que hay 8.501 pensionistas que viven en Córdoba en pobreza severa. Eso quiere decir que viven incluso más allá de lo que Eurostat cifra para señalar a las personas que viven en situación de pobreza, y por debajo, muy por debajo de la media nacional. Cuando hablamos que viven en Córdoba en situación de pobreza severa, estamos hablando de pensionistas que apenas reciben al mes una cantidad de 408 euros. Esa es la media, porque hay pensionistas, una importante cifra de pensionistas que incluso no llegan a los 400 euros y se quedan en 300 y pico euros. Hablamos de que la media del pensionista cordobés se sitúa en unos 400 euros por debajo de la media de los pensionistas del resto de España. Una cifra muy preocupante, además, porque, bueno, hablamos siempre de pensiones no contributivas, porque de estos ciudadanos pensionistas cordobeses que están por debajo del umbral de la pobreza severa, el 65% además son mujeres. Ese es el primer dato a subrayar en esta cifra, en esta estadística. Y el segundo es cuál es la consecuencia de que esta situación sea así, porque no es que haya discriminación y a un pensionista gallego o un pensionista vasco se le pague más que a un pensionista cordobés por el hecho de que uno viva en Córdoba y otro en otra comunidad autónoma. El hecho en sí es de donde viene esta situación, que es el panorama económico en el que se mueve el cordobés. Hablamos de pensiones no contributivas, son gente que no ha cotizado, son gente que no ha tenido un trabajo en su vida, y por tanto son pensiones que hablan de la situación, la enorme situación de digamos, falta de empleo que desde hace muchas décadas arrastra ya
esta provincia y que nos discrimina después, o discrimina después el futuro de estas personas que no han podido encontrar actividad cuando tenían edad de entrar en el mercado laboral. Y además la mujer en este caso vuelve a ser la gran castigada, ese 65% de mujeres que apenas ganan 300 o ingresan 300 euros en la provincia de Córdoba, son mujeres que jamás han tenido acceso a un puesto de trabajo. Sí, lo que llaman el trabajo invisible, que sí que han trabajado, pero no han cotizado, han trabajado en casa, han cotizado en el cuidado de los familiares, incluso han echado una mano en el campo en muchas ocasiones, las personas del término rural, del mundo rural, sin cotizar nunca, y eso hace que no tengan acceso a una pensión contributiva, pero es que además la no contributiva, explica en la información el diario Córdoba, como haya una pensión en la casa de más de 600 euros, tampoco se le concede la pensión no contributiva. Efectivamente, si hay un matrimonio en el que uno de los dos cónyuges supera esa cantidad de 600 euros, ya no se considera la pensión para la pareja, ¿no? El caso es que muchas personas no se creen estas cifras cuando salen adelante, piensan que son ingeniería o manipulación para reivindicar los sindicatos una subida de las pensiones, como de hecho vuelven otra vez a reivindicar al hilo de este panorama. Claro, la gente es inconcebible que a lo mejor piensen que por el hecho de nacer en Barcelona, por el hecho de ser en Córdoba, claro, haya distintas varas de medir y distintas pensiones para uno o para otro. De hecho, es la primera razón del negacionismo en este tema. Es imposible, un hombre o una mujer siempre seguro que tiene la misma pensión, pero es que hay que ver cuál es el origen, que es el mal en sí, ¿no? El origen de todo esto es la precariedad laboral que hay en Córdoba con respecto a otras comunidades autónomas, a otras provincias de España, que es lo que conlleva a que después en un futuro esa precariedad laboral se convierta también en precariedad en las pensiones. Hay que decir que la Junta de Andalucía complementa o ayuda a estas pensiones, pero lo hace con apenas 10 euros al mes, poco más de 10 euros mensuales, con lo cual, bueno, pues la ayuda se queda muy poco. Las plataformas cordobesas y todas las plataformas por la defensa de un sistema público de pensiones insisten en que ese complemento, esa ayuda complementaria que presta la Junta debería crecer, debería subir un poquito. Este año va a subir 10 céntimos al mes, que tampoco parece que sea mucho. De 10 euros pues pasa a 10,10. Sí, no, son cifras insignificantes. Es verdad que esa posibilidad que existe en otras comunidades autónomas, que a lo mejor también marca la diferencia, la de Andalucía, no de ahora, no vamos a echar culpa a Juan Moreno hoy, hoy la tiene él, pero la de antes de ayer no la suya. Tampoco la Junta ha puesto la parte que le corresponde. Sí, y, hombre, dentro de que en la comunidad autónoma todo lo que son asuntos sociales, como tú has dicho, no solamente del actual gobierno autonómico, sino que viene arrastrado, presentan unos déficits alarmantes, temas de dependencia. Escuchamos unas cifras escandalosas de personas que están pendientes de que la Administración le conceda también una ayuda por el tema de la dependencia, pensionistas, etcétera. Cualquier subida de la que venimos hablando casi siempre alguna no llega ni siquiera al límite del IPC, es decir, que por apenas dan un paso adelante para intentar ganar en calidad de vida. Además, esta situación, este panorama es aún más grave si se tiene en cuenta que estas familias que apenas perciben 400 euros pensionistas o 300 euros pensionistas, muchos de ellos también tienen que ayudar económicamente a hijos que apenas tienen ingresos, que no perciben ni siquiera una ayuda por el desempleo, porque ya han superado también los plazos para poder percibir ese subsidio y que por tanto con 400 euros no solamente tiene que vivir una persona, sino que tienen que vivir incluso más de dos y tres en el núcleo familiar. Por acabar con este asunto, señala también la información que firma Pilar Cobos, que no solamente le afecta a los jubilados y a los jubilados por edad y las pensiones no contributivas, también, por ejemplo, los discapacitados, discapacidad permanente, cobran de media 850 euros. Muchos son jóvenes, muchas personas con esa tienen que hacer frente incluso a hipotecas, quiero decir, porque hay otras edades en las que ya hay menos gastos. En este caso, una persona incapacitada tiene que hacer frente a muchísimos gastos, gastos de escuela, gastos de médicos por 850 euros. La orfandad, 390 euros. La viuda, 630 euros, hablamos de media, habrá pensiones mayores y menores. Es decir, que no solamente afecta al pensionista por haber cumplido su edad laboral, sino que las pensiones son bajas en todos los ámbitos. Sí, sí, ¿no? De hecho la invalidez es como un 20% de este grupo de población que tiene pensiones por debajo de
del umbral de la pobreza severa, ¿no? Hay en Córdoba en torno a unas 3.000 o más de 3.000 personas que se encuentran en situación de invalidez permanente, cuyos ingresos pues apenas alcanzan los 400 euros, ¿no? Y que son personas que prácticamente tienen su capacidad para intentar encontrar un puesto de trabajo limitada casi al 100%, ¿no? O sea que pocas expectativas tienen esas personas de encontrar un acomodo en la vida, sino es a través de un subsidio más alto que el que hasta ahora vienen percibiendo. Por completar la información, el diario ABC titula en la portadilla: "El paro castiga a la generación que debe pagar la pensión a los baby boomers". Saben que aunque se supone que ustedes están cotizando para su pensión, realmente usted está pagando la pensión de los que actualmente están cobrándola. Y la suya o la mía la tendré que pagar los siguientes. Los baby boomers, que somos Rafa y yo, y muchos que lo están viendo, tenemos garantizada, entre comillas, la pensión, porque el grupo que tiene que estar formándose para pagar una pensión, pues está con una cifra de paro tremenda. La realidad ahora mismo es que el salario de un trabajador por cuenta ajena, como eres tú y como soy yo, de ese salario también tenemos que sacar una parte para pagar después posteriormente nuestra pensión, una parte para pagar la pensión del pensionista actual y otra parte para pagar el salario del funcionario que trabaja del Estado, ¿no? Con lo cual estamos trabajando por cuatro. Bueno, eso forma parte de un principio de solidaridad, ¿no? O sea que lo veo correcto. Pero bueno, habría que también en cierto modo facilitar que el resto de trabajadores que dependemos de convenios con nuestras empresas o que no pertenecemos al cuerpo de trabajadores del Estado, pues pudiéramos también obtener un poco más de liquidez. Ahí en Córdoba, lo he leído por ahí antes, no lo sé, 953 millones de euros en planes de pensiones privados en Córdoba. Sí, van a la baja además. No sé, personas que no confían en o que pueden pagarse un plan privado y que quieren completar el que le llegue de la administración porque no se fían de que esto pueda funcionar. Esta cantidad obviamente es cada vez más reducida. Han caído los planes de pensión y el número de personas que apuestan por esa vía para garantizarse una pensión en el futuro. Primero porque los planes de pensión ya no son la panacea que eran antes. Ya para poder tener un plan de pensiones solvente tienes que prácticamente invertirlo más que en un plan de pensión, en un fondo de inversión y que además dependa de renta variable, sino lo que hace es blindar una cantidad económica, pero una hucha, como si la tuvieras en casa, pero que no te da ninguna renta de cara al futuro para tener un ingreso superior. Y segundo, porque a medida que los salarios se van congelando o incluso van reduciendo, son muchas las empresas que han pegado el tijeretazo y ni siquiera suben a sus trabajadores, sino que además menguan la nómina mensual, pues también van recortando en la aportación que hacen los trabajadores al plan de pensiones. Bueno, pues un panorama que no es del todo luminoso, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de mejorar, si alguien lo mejora. Decía yo, el diario ABC habla de los flujos migratorios en la propia ciudad de Córdoba, con ese titular que leíamos antes. Los residentes se disparan en las parcelaciones frente al parón del núcleo urbano. Es una información que ha elaborado Paco Pollato, el director del diario, en base al nomenclator del INE. En Córdoba no hay mucho movimiento de población, es decir, que hablamos de 800 arriba, 1000 abajo, o sea que tampoco en 20 años, que no es que sea de un día para otro. Pero sí que se nota como a lo mejor a partir de cierta amnistía fiscal, amnistía legal que hubo con las parcelas, y ahora también incluso con el tema de la lista con la ley nueva ley del suelo, parece como que hay veda para que quien quiera buscarse la parcela pueda irse al campo. Sí, y le va a ser más fácil legalizar la parcela que lo que hasta ahora, muchos condicionantes que hasta ahora iba encontrando. Córdoba dispone de uno de los mayores suelos urbanos de Andalucía, pero también dispone de uno de los mayores suelos periurbanos de Andalucía. Yo creo que superado solamente pues por la proliferación de viviendas que hay en la Costa del Sol, que aquello se disparó, ¿no? Hay una desproporción que es, además, yo creo que muy definitoria de la situación ahora mismo, de las opciones que están escogiendo los cordobeses a la hora de encontrar la vivienda, y es que se ha multiplicado por 11, como dice la información, el número de ciudadanos que han decidido vivir en parcelaciones en las zonas periurbanas, lo cual no quiere decir que sean ilegales, sino que han elegido esa opción.
y bueno, de tal forma que hay como unos 11.000 cordobeses, unos 70.000 cordobeses que en 11 años han escogido esa vía, la de irse a residir a casa en parcelaciones que se distribuyen en 25 asentamientos de la ciudad, la mayoría repartidos en la zona de La Vega, la Sierra y la zona de Levante, ¿no? El tramo que hay entre Levante y Alcolea. Y apenas son 800 ciudadanos los que en estos 11 años ha crecido, la cifra que ha crecido que han escogido la opción del casco urbano. Esta cifra va a ir a más, primero me refiero a la que escoge las parcelaciones, vivir en las zonas periurbanas, primero porque muchas personas, a la vista de la situación de la pandemia que ha venido para quedarse, buscan viviendas más cómodas o abiertas al exterior, en espacios más abiertos, por si de nuevo vienen otra vez, vienen maldad y vienen épocas de restricciones. Y segundo, porque la propia ley en sí, que ha aprobado la Junta de Andalucía, facilita también el acceso a servicios básicos como el luz, agua, recogida de basura, a zonas periurbanas de estas que hasta ahora las tenían vetadas por la propia normativa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa cantidad desproporcionada que hay entre ciudadanos que escogen las zonas periurbanas y las que escogen el centro de la ciudad, se va a ir abriendo todavía aún más. Lógicamente había que darle un marco legal y la Junta de Andalucía, pues con esta nueva ley, amparada además por Vox y con la abstención del PSOE, lo digo porque se está hablando mucho de pinzas y de asfixias y de anuncios del propio presidente de la Junta de Andalucía de que si hay bloqueo en el Parlamento adelantaba elecciones. Bueno, ahí no ha habido bloqueo y fue una votación que fue hace apenas 3 días, ¿no? o cuatro días. Bueno, pues ya esa ley, que prácticamente todo el arco parlamentario andaluz a la que le ha dado luz verde, pues va a facilitar eso, un marco legal para que estas viviendas sigan creciendo, este tipo de viviendas. Hay que decir que el PSOE, los alcaldes del PSOE han presionado muchísimo a su partido, a Juan Espada y al grupo de parlamentarios para que apoyen esta ley, porque hay una presión tremenda en muchos municipios para la legalización. En cualquier caso hay que hacer 2 avisos. El primero, no todas las parcelaciones podrán legalizarse. En Córdoba, decíamos, había 11.000 viviendas irregulares, y menos de la mitad podrán regularizarse, porque se caen de esa nómina tanto las que estén en suelo inundable, toda la zona de Fontanar de Quinto, la zona de La Cigüeña, etcétera, como las que no tengan un plan de evacuación en la sierra, que hay muchas, como las que estén en el entorno de Medina Zara, es decir, Las Pitas, La Gorgoja, Córdoba la Vieja. Tampoco sé cuáles de ellas, pero digo en esos entornos. Y luego hay que decir también que quien quiere legalizar la parcela tiene que pagarla, que es otra de las grandes, entre comillas, mentiras que algunos están intentando colocar para colocar la parcela, nunca mejor dicho. Esto se va a legalizar, sí, pero como se legalice hay que aflojar la mosca, porque para llevar el agua potable de la canalización a la casa, a lo mejor hay 1 kilómetro y hay que pagarlo. El saneamiento igual, la luz igual. Es decir, que no es que ahora de pronto te legalicen y llegue el señor de Maxa con el grifo, toma, y tiene agua. Sí, ¿no? Y el PGU hay que respetarlo, ¿no? Tampoco ahora esto significa barra libre para que cualquier persona decida construirse un chalet allá donde se le antoje. Como tú dices, hay bastantes limitaciones, unas por sentido común, o sea, construir una casa en terreno inundable, sabes que sí o sí, a lo largo de los años, la casa se va a inundar en el momento que caiga un turbión fuerte de agua, como ya ha sucedido en Córdoba, lamentablemente, y son viviendas además que no van a encontrar cobertura en una compañía de seguros que se haga cargo de los daños que llevan esa vivienda, e incluso cuando la administración declara zona catastrófica, directamente a ellos no le va a caer ninguna ayuda, sino que si el ayuntamiento decide ayudar o subsidiar a las personas que han cometido una ilegalidad, ya será cuestión de que el ayuntamiento dé ese paso o que de alguna forma lo camufle para poder ayudar a esas familias, ¿no? Pero no tienen derecho a un seguro, no tienen derecho tampoco a una ayuda pública en caso de que haya un siniestro, ¿no? De hecho, ahora al hilo del terremoto de La Palma hay muchas viviendas que están precisamente intentando conseguir, que estaban en situación de irregularidad, están intentando ver si casas que se ha llevado la lava por delante pueden encontrar algún tipo de ayuda del Estado. Por lo tanto,
que nadie piense que esta ley lo que hace es conceder barra libre, sino que hay muchas viviendas que todavía van a seguir ahí en un limbo sin tener derecho a servicios básicos y que más tarde que temprano también es un problema que sigue ahí que la Administración tendrá que resolver porque la situación de ilegalidad es manifiesta. Efectivamente. Hay un primer supuesto que es el de los, se llama AFO, los asimilados fuera de ordenación, que ya existía antes, lo que pasa es que nadie lo utilizaba, que es para dar servicios mientras que la situación se regulariza. Y luego la de la regularización de las viviendas, que repito, vale dinero, que no piense nadie, cuando vaya a comprar una parcela ahora en este boom que está viendo, llega a la lista, carteles por todos los postes viendo parcelas, las parcelas que estén sin agua, para llevar agua hay que pagar el agua, no se la va a poner en Max allí, ni va a ir Sadeco a ponerle en cudo sobre la puerta, todo eso habrá que pagarlo, así que cuidado con lo que compramos y en qué circunstancias lo compramos. Vamos repasando el diario El Día. Mire, me quedo con un titular del sumario. La denuncia de docentes se concentra en los conflictos con alumnos. La verdad que no son números absolutos muchos, solamente ha habido creo que 18 en todo el año. Eso según el defensor de AMPE, no es que sea tampoco un organismo público, sino es de un sindicato. Pero me quedo que son pocas, 18. Ahora eso sí, la gran mayoría son problemas con alumnos. Este tipo de problemas, con alumnos, con profesores, con los padres y con los equipos directivos. Las que más con los alumnos. Sí, bueno, también son 18 que han coincidido con la época de la pandemia, en la que se ha reducido el contacto del alumno con el profesor, a no ser que haya medio un insulto a través del ordenador al profesor o alguna amenaza, el contacto ha sido inferior y por tanto también la cifra de denuncias quizás también se refleja. Sí, son situaciones que son lamentables porque en este caso impiden al profesional de la educación poder llevar a cabo esa labor docente y muchas veces a causa de la agresividad y la tensión que existe ya en la propia sociedad, ¿no? Que se manifiesta no solo por conflictos con el propio alumno en sí, en el interior de la clase, sino con familiares de los alumnos después de puertas hacia afuera, que tensionan o que quitan incluso la autoridad al docente. Bueno, o que le amenazan, o que le insultan. Sí, solamente... Pero también hay otros casos en los que el problema viene por la propia administración, o sea que no son solamente por familiares, no culpemos solamente a familiares y alumnos, sino que incluso el propio sistema en sí coarta la tarea del docente dentro de la clase, ¿no? No obstante, estas situaciones de tensión se ven cada vez con más frecuencia entre el profesor y el alumno, el profesor y el familiar del alumno, que también la vemos con mucha reiteración en el tema sanitario, en los centros de salud primaria, cuando llegan incluso a la agresión física a los sanitarios, ¿no? Forma parte de esa cada vez violencia y tensión más creciente que se palpa en la sociedad también en delitos de este tipo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tienen su reflejo también en el comportamiento de los alumnos en la aula y en la relación que hay en centros docentes. Hay que decir, no obstante, que son denuncias ante el profesor, o sea, ante el defensor del profesor, no son denuncias interpuestas en comisaría ni en el juzgado, tampoco son denuncias que conlleven una sentencia favorable al denunciante, Decía Rafa, hay veces que el profesor denuncia a su equipo directivo porque no le deja dar clase. Bueno, igual tiene razón el equipo directivo, es decir, que son denuncias, no significa que tenga razón los denunciantes, pero sí que es significativo. Sí, pero también, como ocurre también con violencia de género y otros casos en los que está la violencia de por medio, son muchos los casos que no se denuncian por temor a represalias, sobre todo me imagino que en cuestiones de estas de relación con el equipo directivo del centro e incluso con, bueno, para que no lleguen a más las amenazas, pues, o coartados porque le hayan amenazado si el caso se denuncia, que no llegan ni siquiera al defensor del AMPE. Hablando de denuncia, voy a pegar un pequeño salto. En Cordópolis hablan de la inspección de trabajo de los ERTE. En Córdoba ha habido 6.000 empresas que han entrado en ERTE, ha habido 63, creo, inspecciones, no, ha habido 400 inspecciones,
y ha habido fraude en 53, es decir, 1 de cada 8, es como titula el diario Cordópolis, 1 de cada 8 investigaciones han resultado con un fraude. Fraude fundamentalmente, pues, empresas que decían que estaban en ERTE pero estaban trabajando, o empresas que decían que estaban en ERTE parcial pero trabajaban 8 horas en vez de las 4. En fin, el fraude en el que además se han visto obligados los trabajadores a ser cómplices del fraude, que es lo más grave quizás. ¿no? Y además la situación de trabajo telemático, estaba el trabajador en su casa, incluso facilitaba más este tipo de tapaderas, porque una inspección se presentaba en el puesto de trabajo a lo mejor para abrir una investigación y veía que efectivamente el trabajador no se encontraba, pero sí estaba en su casa a lo mejor desempeñando el puesto de trabajo. Eso forma parte también de la propia coyuntura en sí, con y sin pandemia, en empresas en las que cada vez son más los falsos autónomos que están trabajando sin contrato laboral. Y bueno, es una más de las prácticas irregulares que se llevan a cabo. Lo más triste es que la picaresca en este país ha existido siempre, no solamente en este país, todos los países, pero hay empresas que siguen esperando la ayuda por el ERTE, mientras que se han tenido que dar ayuda a empresas que no lo merecían. Más allá de que estas personas tengan que devolver ahora, y supongo que les multarán por esta práctica que era ilegal. Vamos terminando ya el tema del Omicron, que se viene en los periódicos, con la foto que veíamos en el diario BBC, un montón de personas en Israel, donde se ha cerrado, Israel se ha blindado frente a Omicron, que es una nueva variante que ha aparecido en Sudáfrica y en Botsuana, parece fundamentalmente, el África más alejada. Pero fundamental, lo decía la OMS el otro día, en África solamente se han vacunado el 7% de la población. Con tanto virus circulante, el virus va a ir mutando y nos vacunamos todos, y eso incluye al África subsahariana, incluye a países que están hoy por hoy muy lejos de la vacunación, o esto no va a acabar nunca, porque la mutación va a ser continua. En principio también, decía hoy la médica que lo dio por la tele, la investigadora, no hay que despertar alarma en este momento, no se sabe nada de Omicron, si es más contagiosa, si es más dañina, es una variante nueva y ya está. Pero sí que me preocupa el tema de que no se vacune la población. Sí, bueno, afortunadamente en España algo hemos hecho bien, que ha sido ser disciplinados y vacunarnos todavía. Y de hecho ahora, todos los días, vemos imágenes de ciudadanos que hasta ahora no se habían puesto la vacuna y que parece que se empiezan a concienciar de que la vacuna es el mejor método para salvar vidas, ¿no? Para contagiarte, pero sin que alcance el nivel de riesgo que al principio de la pandemia conllevaba la enfermedad, que se llevaba vidas por delante a centenares cada día, ¿no? También tenemos el contrapeso. El otro día vi una imagen de una manifestación en Bilbao, todavía de negacionistas, encabezada además por el que había sido presidente del Colegio de Biólogos de Bilbao, lo cual es más grave todavía, ¿no? Algo hemos hecho bien, ya digo, la población vacunada en España está por encima del 80%, las personas que están inoculadas con las dos vacunas, que están inmunizadas. En lugares como Sudáfrica, donde la vacuna ha sido una cosa anecdótica, que apenas se la han inyectado, pues el panorama es más catastrófico. No obstante, vienen fechas en las que ya con mucho frío hacemos vida interior, más que exterior. Hasta ahora hemos estado disfrutando de las terrazas, hay una buena climatología impropia de esta época del año, cada vez vamos a hacer más vida interior, las vacunas cada vez son menos eficaces porque ya va pasando el periodo desde que empezamos a inyectárnoslas. Vienen días de mucha convivencia con la Navidad y no deberíamos de bajar la guardia, porque el ejemplo de lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, no ya en Sudáfrica, sino en otros países europeos, en Francia, en Alemania, en Austria, Bélgica, en los que la Navidad ya es prácticamente otra vez un fracaso, es un imposible, debería de servirnos a nosotros como ejemplo para tomar precauciones, intentar que todo lo bien que lo hemos hecho hasta ahora siga protegiéndonos, ¿no? Por lo tanto, bueno, guardemos las distancias, utilicemos las mascarillas en interior y sobre todo aquellas personas que todavía son reticentes a ponerse la vacuna, es muy fácil acudir sin cita a un centro para que te la pongan. En cualquier caso, repito, el problema va a venir porque mientras que el virus siga mutando, acabará llegando una mutación para la que no sirve la vacuna. Y si no conseguimos que las personas de África, sobre todo África y América Latina, que también hay países muy subdesarrollados en este sentido, en España se ponen al día más terceras dosis
que en África primeras dosis. Es decir, estamos en España un 80 y tantos % y en África un 7%. Córdoba está en un 14% de terceras dosis puestas. El hecho de que en África la cifra de vacunación sea tan baja, también un 7%, no es reprochable tampoco al ciudadano, porque en muchos de los casos es porque no hay vacuna, es porque aquí hay vacunas que están a punto de caducar de fecha, mientras que allí hay escasez de vacunas y las vacunas no le llegan. Ahí también cabría una mayor solidaridad por parte del primer mundo con el llamado tercer mundo y contribuir también en la logística para que estas campañas de vacunación en los países de ese tercer mundo puedan alcanzar al mayor número de ciudadanos posible. No basta solamente con animarlos a que se vacunen. Será algo egoísmo, porque estamos protegiéndonos nosotros y les protegemos a ellos. También solidaridad lo primero, pero pensando que si no acabamos con el virus en el mundo, al final acabará viniéndonos rebotado. Bueno, para terminar, estamos fuera de hora, una imagen de un blanquiverde en la portada del día, no es del Córdoba, sino que es del futsal, que perdió 1-4 frente al Pozo. El Córdoba sí que ganó 3-0 al Mérida, me parece que fue. Y lo mejor es que perdieron el Coria, perdieron el Cacereño, perdió el Cacereño y volvimos a abrir la brecha. La brecha sigue cada vez más creciente con un partido menos, es decir que... Son 7 puntos más 3. Más 3, que un partido que tiene que jugar en La Palma, que también veremos a ver si se juega, porque la situación en la isla para disputar partidos sigue siendo de un día para otro muy cambiante, ¿no? A consecuencia de los movimientos sísmicos y también la lava y la actividad del volcán que impide abrir el aeropuerto, ¿no? y los vuelos. Veremos a ver si ese partido al final se acaba jugando el 22 de diciembre, ¿no? Y la derrota ayer del Córdoba Futsal, bueno, entra dentro de los planes que cualquier entrenador hace a principio de temporada. Fue contra uno de los rivales más potentes que hay en el mundo, no lo digo ya en la Liga Española, sino en el mundo, el Pozo Murcia, y por lo tanto, bueno, era un resultado que se veía venir y que por lo tanto no debe de menoscabar ahora mismo la valoración positiva que el Córdoba Futsal se merece por lo que lleva de temporada. Lo normal en las ligas es que los equipos ganen y pierdan un día sí, otro día no. Ni es normal lo que le pasó al Córdoba hace un par de años de perderlo todo, tampoco es normal que lleve 10 partidos consecutivos ganando en el Arcángel. El miércoles tenemos la visita del Sevilla, lo normal es que perdamos, o sea que igual que en la Copa de Federación el Córdoba era el favorito por jugar en casa y por ser un equipo de categoría superior. Bueno, ya vimos ya el Sevilla el baño que le pegó al Madrid, aunque no ganó en el Bernabéu, y el equipo que viene el miércoles. La afición está muy ilusionada, muy esperanzada, no le resta posibilidades al Córdoba de dar la sorpresa. De hecho, bueno, a un solo partido puede ocurrir cualquier cosa, la ilusión es muy libre, pero en este caso, bueno, si el Sevilla rompe la racha del Córdoba en el Arcángel, esa racha triunfal que lleva, en lo que hasta ahora está haciendo un fortín, pues no habría que echarse las manos a la cabeza. No creo que Sevilla traiga el equipo de ayer del Bernabéu, porque también tiene el partido el siguiente domingo contra Villarreal. Y después se lo juega en la Liga de Campeones contra el Salzburgo. Tiene un calendario muy apretado y yo creo que, hombre, debe de venir con un equipo más relajado. También por la experiencia que tenemos de la Copa Federación en el Córdoba Club de Fútbol, Germán Crespo lo tiene muy claro. Su interés es la Liga. En el día de la Copa Federación sacó un equipo que no era el habitual de titulares, pensando en el partido precisamente del Mérida, que era un rival que hasta ahora no había perdido ningún partido fuera de casa y que aquí se llevó 3. En Sevilla, incluso los suplentes de Sevilla son jugadores como mínimo de segunda división, que ahora está jugando en cuarta división, no lo olvidemos. Bueno, no hay tiempo para más, mucha más información en los periódicos, como siempre les digo, dense una vuelta, compren un periódico, lean internet, o escuchan la radio, vean la televisión. Gracias, Rafa, te espero el lunes que viene. El lunes estamos aquí otra vez. Y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.